¡Feliz día! Bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarán lo último en tendencias, herramientas y metodologías. Mi nombre es César Aguilar y presentamos ahora un nuevo formato. Considerando el ritmo acelerado de vida y que necesitamos profundizar en ciertos tópicos de la caracterización de yacimientos, hemos decidido condensar tópicos importantes en espacios reducidos de tiempo, para facilitar el acceso a la información a muchos de ustedes. Empezaremos con un tema muy importante que es la determinación de porosidad en muestras de subsuelo, considerando la importancia que tiene la porosidad sobre lo que es la estimación de reservas y por ende la definición de planes óptimos de explotación y la necesidad de adquirir dicha información de muestras de subsuelo que generalmente son bastante costosas. Es necesario conocer la forma óptima de generar planes de captura de datos que nos permitan obtener las respuestas que necesitamos sobre esta importante propiedad. Si te interesa el tema, por favor, acompáñanos. Your wind-up girl is going to burn out. It's the last crooked mile I will walk for you. It's the last dirty joke to make you smile. Empezaremos con unos conceptos básicos. La porosidad es el espacio disponible en la roca para almacenar fluidos. Es de nuestro interés ya que es donde se almacenan los hidrocarburos. Generalmente dicho espacio existe entre grano y grano, pero también puede estar dentro como tal de un grano. Para facilitar entender el concepto observaremos esta foto de microscopía de barrido, que es una técnica en la que se bombardean con electrones a la muestra para poder generar una foto que incluso puede llegar a ser de escala micrométrica y nanométrica. En esta foto-SEM podemos ver cómo granos de cuarzo están alojados entre grano y grano existe poro. Entre grano y grano existe poros. En esos espacios están disponibles para almacenar fluidos. En ocasiones existe arcilla u otros minerales obstruyendo estos poros y por ende reduciendo la porosidad de la muestra. Debemos considerar que mientras estos granos sean más grandes, la porosidad será mayor. Igualmente estos granos, mientras estén mejor escogidos, es decir, que tengan aproximadamente el mismo tamaño, también la porosidad será mayor. Existen diversas técnicas de laboratorio para poder determinar cuantitativamente la porosidad en muestras de subsuelo, los cuales brindan una solución efectiva al problema de la determinación de la porosidad con alta certidumbre. Todos los que se interesan en la caracterización de yacimiento deben estar familiarizados y conocer las ventajas y limitaciones que tiene cada una de las muestras para seleccionar la técnica que sea más adecuada de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro reservorio. Tenemos, por ejemplo, porosidad al helio, porosidad al mercurio, porosidad mediante resonancia magnética nuclear, porosidad mediante análisis de roca digital y también a través de muestras de canal, ripios o cotis. Empezaremos a observar los detalles de cada una de estas técnicas. La porosidad al helio es una técnica quizás la más usada de todas. El porosímetro de Boyle es utilizado para las mediciones de los volúmenes de grano, las mediciones directas del volumen de poro y la determinación de la densidad de grano.
En muchas ocasiones el porosímetro está controlado por una computadora y mediante parámetros estadísticos que son ajustados se puede determinar la porosidad cuando se alcanza una presión de equilibrio, lo cual es especialmente relevante cuando se mide la porosidad en muestras de baja porosidad. El procedimiento para medir la porosidad al helio es relativamente sencillo. Se mide el volumen de la muestra y se introduce en una cámara que tiene volumen conocido. Y luego se conecta a otra cámara llena de helio, la cual, como tal, también tiene volumen conocido. Si las dos cámaras se abren y se ponen en comunicación, aplicando la ley de los gases ideales, se calcula el volumen de gas que entra dentro de la muestra, lo cual es señal de la porosidad interconectada de la misma. El gas utilizado para esta prueba comúnmente es helio para evitar condensación capilar en los poros más pequeños de la roca. Es muy importante que todas las técnicas que vamos a mencionar a continuación, es necesario calibrar siempre los equipos. Calibrar es comparar los resultados obtenidos en muestras patrones que ya tenemos previamente los resultados y comparar con los que se obtienen del equipo. Si estos dos resultados no cotejan, entonces el equipo necesita ir a base a ser calibrado. Es importante resaltar también que la porosidad que se estima por este método comúnmente está más relacionada a la porosidad total de la muestra, principalmente debido a que durante la preparación de la misma, ella es secada abruptamente a alta temperatura, provocando en muchas ocasiones la deshidratación de las arcillas. Y si no se considera este espacio, no se puede estimar la porosidad efectiva. En algunos laboratorios, donde sí se tenga horno de secado de humedad relativa controlada, entonces la arcilla ahí sí no se deshidrata y ahí sí se puede considerar como que estamos determinando la porosidad efectiva. Eso en sí es una limitación de la técnica. Otra limitación es que no permite conocer la porosidad asociada a distintas redes de poro. No discriminan los resultados la porosidad primaria y la porosidad secundaria, y esto puede ser bastante importante en yacimientos naturalmente fracturados. Luego vamos a analizar lo que viene siendo la porosidad determinada a través del porosímetro de mercurio, el cual permite alcanzar presiones que van entre 0 y 60.000 psi en los de alta generación con cámaras de alta y baja presión, y permite como tal ver el volumen que está entrando dentro de la roca a diferentes incrementos de esa presión, una vez la roca ya está sumergida en mercurio. De sus ventajas es que permite conocer la porosidad de varias muestras en forma rápida, con poco error experimental y en un rango amplio de porosidades. Y permite conocer la porosidad en función de la distribución del radio del poro. Vamos viendo cuánto como tal está entrando dentro de la muestra, conociendo que la presión está relacionada inversamente con el radio del poro. Podremos conocer entonces la porosidad en función de la distribución del mismo. Y esta técnica se puede realizar tanto sobre tapones como muestras disgregadas, pequeños fragmentos de roca que tengamos a disposición, y de esa forma tener resultados también sin necesidad de tener un tapón, especialmente importantes en yacimientos naturalmente fracturados o no convencionales, donde cortar un tapón homogéneo es bastante difícil. Sus limitaciones es que un análisis destructivo, ya que el mercurio es una sustancia tóxica y la muestra, una vez utilizada, debe ser descartada. Otra limitación es que es necesario realizar correcciones a altas presiones y a bajas presiones, como blank correction y closure correction.
Otra técnica para determinar la porosidad es a través de la resonancia magnética nuclear. Veamos un poco al respecto. Determinar la porosidad por resonancia magnética nuclear implica mediciones físicas bastante complejas en las cuales necesitamos como tal analizar el tren de ecos que se genera a través de esta prueba para determinar tanto lo que viene siendo el tiempo de decaimiento, tiempo de relajación y asociarlo a porosidad total, porosidad efectiva. Incluso se pueden determinar otras propiedades como la porosidad y los fluidos presentes. Entre sus ventajas está en que permite conocer la porosidad de varias muestras en forma rápida y no destructiva. Permite conocer también la porosidad en función de la distribución del radio del poro y permite derivar otras propiedades. Sus limitaciones es esa física compleja detrás del método, el cual también es dependiente de los parámetros de adquisición y la capacidad de procesamiento que tenga como tal el laboratorio. Sin embargo, en muchas ocasiones poder encontrar un cotejo entre lo que es la porosidad al helio y la porosidad resonancia magnética nuclear es común de hallar. Ejemplo, haciendo un gráfico, lo que viene siendo un gráfico 1 a 1 entre la porosidad al helio en el eje X y la porosidad de resonancia magnética en el eje Y, podremos observar un gráfico de correlación 1 a 1 donde la pendiente en este caso es casi 45 grados, igual a 1, señal de la correspondencia entre ambas mediciones. Entonces, es una técnica que coteja bien con esos análisis convencionales, pero adicionalmente permite conocer la porosidad en función de la distribución del radio del poro. También tenemos lo que vienen siendo los análisis de roca digital, que han venido ganando espacios porque permiten determinar propiedades a escala milimétrica y micrométrica, facilitando a los geólogos y petrofísicos la comprensión de la estructura microscópica que controla las propiedades macroscópicas de flujo, resistividad, interacción roca-fluido, presión capilar y permeabilidad relativa. Incluso nos permite, después de una reconstrucción, asociar la porosidad existente en forma primaria, las porosidades asociadas a disolución, por ejemplo, de matriz micrítica, una porosidad secundaria, la porosidad que tengamos en una fractura. Alcanzar ese nivel de detalle de tener porosidades para distintos poros es bastante importante. También si hacemos un gráfico 1 a 1 entre porosidad al helio en el eje X y porosidad de roca digital, es común hallar pendientes de 45 grados, señal de que la relación entre ambas mediciones es bastante importante. También podemos finalizar con lo que es las porosidades de muestras en cuttings, considerando de que en pozos complejos, por ejemplo, pozos horizontales, pozos también en yacimientos no convencionales, donde la adquisición de datos de registro y núcleo es bastante difícil de lograr, y de hacerlo está comprometida la integridad del pozo, poder capturar datos de muestras de canal es bastante importante. Eso sí, debemos considerar toda una serie de factores para garantizar que el resultado es representativo. Necesitamos tener una buena rata de penetración, buenas mechas, el análisis de lo que viene siendo el tiempo de retorno de esos ripios a superficie, la limpieza de esas muestras, toda una serie de factores que necesitan ser garantizados. Finalmente, otra limitación que tiene la técnica es que para poder colocar en profundidad
Es necesario la adquisición de muchos tapones como tal, de muchos análisis, no tapones porque se hace sobre muestra agregada, de muchos análisis para poder calibrar la respuesta obtenida de estos análisis con lo obtenido a través de registro. Pero es común hallar respuestas, por ejemplo, entre un cotejo de la porosidad obtenida de las muestras de canal con registro, como lo que se observa acá en la figura, que es una pendiente también de 45 grados. En función de todo lo que se ha visto hasta el momento, podemos decir que las lecciones aprendidas necesitamos preparar un plan de captura de datos detallado, pero ajustado a las necesidades del yacimiento. No simplemente decir que vamos a tomar porosidades al helio porque es lo más común. En yacimientos no convencionales, yacimientos naturalmente fracturados, yacimientos con litologías complejas, seguramente requeriremos también tener porosidades al mercurio, análisis de roca digital, análisis de porosidad de muestra de canal. Si tomamos diversos métodos, debemos integrar todos los datos disponibles para comparar entre las diversas técnicas, de tal forma de poder hacer un manejo de incertidumbre que nos permita reducir el riesgo asociado a la complejidad geológica, pero siempre conservando la visión estratégica y de negocio. Si les gustó la presentación, por favor compártanlo para que más personas tengan acceso a esta información. Aquí están mis coordenadas en caso de cualquier duda o inquietud. Espero, por favor, también que se suscriban al canal para que sigamos ahondando en lo maravilloso de la caracterización petrofísica. Gracias.